Hablando de nuestro querido maestro, en una otra manera buscó que consolarnos a través del libro sagrado, a través de, como dice la Escritura, las Santas Escrituras, a través de este libro sagrado. Buscó que instruirnos en una otra manera, haciéndonos llegar mensajes edificativos, mensajes para consolarnos con una esperanza en todo. Y mencionó un tema sobre la barba y la cabellera. La barba y la cabellera. ¿Cómo se entiende esta parte de la barba y la cabellera? Primero vamos a leer un fragmento, lo que él menciona, porque hemos sacado de un audio. Dice, hay muchos que se han cortado la cabellera para corregir. Cometen errores, cometen errores antes que lo corten, ellos mismos se han cortado. Quiere decir que ellos mismos se han hecho justicia. Por diferentes motivos, para no quedar mal a la institución, quedar mal ante los ojos de Dios, por sus malos actos, a veces ellos mismos se han cortado la cabellera, como dice, para no dar un mal testimonio. Entonces ellos mismos se han hecho justicia con sus propias manos. Entonces, estos hermanos son cortados ahora. ¿Por qué se cumple? ¿Cómo es el decreto de Dios? Primero empieza nuestro maestro a dar un mensaje concerniente, porque dice, hay muchos que se han cortado la cabellera para corregir, cometen errores y antes que lo corten, ellos mismos se han cortado. Quiere decir que ellos mismos se han hecho justicia. Ahora, entonces, que estos hermanos son cortados. Ahora, para que se cumpla como es el decreto de Dios. Vamos a ver. El hombre, dice, el hombre inspirado es semejante a Dios porque Dios tiene cabellera. El hombre inspirado. Cuando hablamos del hombre inspirado, la palabra inspirado significa que tenemos el Espíritu de Dios. Al tener el Espíritu de Dios, somos inspirados. Una cosa es tener el Espíritu de vida, que todos los seres humanos lo tenemos, pero otra cosa es el Espíritu de Dios. Y para obtener el Espíritu de Dios, se obtiene mediante la obediencia de la doctrina de Dios. Hermoso sería que apenas yo crea y ya recibo el Espíritu Santo, esta fuerza de Dios, no, para ser inspirado. No, hay un proceso. Primero, dice en Hechos 5:32, tenemos que obedecer los mandatos divinos. Una vez que viene ese campo de obedecer, recién el Señor nos da su Espíritu. Y el Espíritu es que nos hace entender y comprender. Porque está escrito Job 32:8, Espíritu en el hombre, todos tenemos el Espíritu de vida, pero la inspiración del Omnipotente los hace que entiendan. Ahora, del momento que el Señor nos llamó, eso tenemos que entender, Él nos eligió primero, Él nos eligió, nos compró por un precio de sangre, nos lavó, nos limpió y luego nos vistió con ropa de gala. Ya no nos pertenecemos a nosotros, pertenecemos a aquel que nos compró por un precio de sangre. Entonces Él automáticamente ya recibe el Espíritu Santo y el Espíritu empieza a utilizar, o mejor dicho, empieza a morar en él el Espíritu de Dios. Y al tener el Espíritu de Dios, ahora es semejante a Dios. ¿Cómo que semejante a Dios? Hay dos maneras de entenderlo, semejante a Dios. Cuando hablamos semejante a Dios, encontramos acá uno, que las virtudes que tiene Dios, las virtudes. Vemos en el caso de Adán, para darnos una idea, en el caso de Adán, fue la misma imagen y semejanza de Dios. Vamos a la parte espiritual primero. Como fue la misma imagen y semejanza de Dios, que llames así, dicen los sabios, que los mismos ángeles querían adorarlo. ¿Por qué? Porque en Adán estaba el conjunto de todas las virtudes. En él estaba todo el conjunto de las virtudes.
hasta que el mal entró en él y fue quitado esa vestimenta santa que tenía, o sea, todas las virtudes le fue quitado. Por eso que una vez que ingresa el mal o el pecado, es quitado su vestimenta y se queda desnudo. Por eso dice, una vez que comió el fruto prohibido, luego se encontró, dice, desnudo, y luego estaba escondiéndose y se puso hojas de higo para que no lo vean su desnudez. Y Dios le dije, ¿qué haces? ¿Por qué te escondes? Entonces ahí viene, se descubre, es quitado la vestimenta que es conforme Dios estableció, que es una vestimenta de blanco, de lino fino y brillante. Entonces eso fue quitado y se encontró desnudo. Pero acá dice, ese es uno de los puntos que es semejante a Dios con las virtudes, porque ya tenemos virtudes que el Espíritu empieza a obrar en cada uno de nosotros. Ahora, vamos a la parte en otro sentido. Como humanos que somos, dice el hombre inspirado, o sea que tiene el Espíritu de Dios, y al tener el Espíritu de Dios es semejante a Dios. O sea, no por como persona, sino por el Espíritu que tiene, porque el Espíritu aún dice lo escudriña lo que es de Dios. Tenemos el Espíritu, y el Espíritu es el que hace las maravillas. El Espíritu nos hace comprender y entender. De ahí el Espíritu también escudriña los que piensan los demás y cómo piensan. Y el mismo Espíritu te dice tu pasado, tu presente y tu futuro. O sea, ante el Espíritu no hay nada encubierto, todo es descubierto. Entonces, nos volvemos semejantes a Dios. No igual a Dios, no, semejantes a Dios, que es muy diferente. Ahora vamos en la parte física, tenemos que entenderlo, la parte física, dice, porque Dios tiene cabellera, vamos a entender esa parte. En la parte física, uno en la parte espiritual, que estamos viendo que tenemos el Espíritu de Dios. Tenemos el Espíritu de Dios y somos semejantes. O sea, la inspiración está dentro de nosotros, o sea, el Espíritu de Dios ya está en nosotros, en nuestro corazón. Muy bien. Ahora, vamos a la parte física. Encontramos que al hombre lo hizo a imagen y semejanza en la parte física. Cuando hablamos a imagen y semejanza, encontramos algo muy interesante. En la semejanza, encontramos, dice en Génesis 1:26, vamos por ese lado, entenderlo, un momentito. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Listo, se enseñoree en todos. Encontramos dos vocablos hebreos. Tselem, que significa imagen en hebreo, Tselem, imagen, Demut, semejanza. Tselem o imagen, que significa hacer sombra o fantasma, eso significa. Imagen en hacer una sombra o un fantasma, eso significa. Figurativamente viene a ser como una ilusión, parecido, aquí figura representativa, algo que representa. Espiritualmente se le conoce como un ídolo, o sea, una apariencia, una figura, una imagen, una copia, una réplica de algo. Entonces significa la imagen, la semejanza de algo. O sea, como ves a un espejo, ves a alguien, te miras en un espejo, ahí está la imagen. Y Tselem, o sea, imagen, dice en Deuteronomio 4:16, vamos por la parte física, porque no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra. Ya está hablando que el Altísimo está ya mencionando que el hombre no se debe, para que no se corrompa, no debe hacerse ninguna imagen, ninguna escultura, o mejor dicho, Tselem, o imagen, que no debe ser ninguna escultura, a imagen de hombre o de hembra o algún animal. No, nada de eso. Porque si vemos que Dios lo ha hecho al hombre a imagen y semejanza, Dios es espíritu, no es materia. Desde ahí ya está excluyendo de lo que es la imagen. O sea, estamos hablando en hebreo, Tselem. Por eso dice Levítico 26:1, no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces ya está esclareciendo lo que es la imagen. La imagen, que en hebreo, Tselem, significa pues sombra
o viene a ser un parecido, una figura representativa. Entonces, de eso es. Si vamos encontramos en sabiduría, vamos a encontrar también de que a un niño, o un jovencito, o alguien, tanto es el cariño y el aprecio, que han buscado que tallarlo y luego ya hacen su fiesta por todo eso. Bueno, son cosas así. Entonces, pero vamos a ver que Dios lo formó al hombre a imagen y semejanza. Muy bien. Cuando hablamos de demut, o sea, semejanza, tenemos en la misma creación cómo tiene que ser formado. Vemos en el caso de Adán. Adán, una vez que fue arrojado del paraíso, llegó a tener sus hijos. A los 130 años de edad, llegó a tener un hijo que le puso por nombre Set. En Génesis 5:3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, o sea, semejante a él, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Tenemos semejanza, tenemos imagen, hablamos en la parte física, cómo es igual que nosotros los seres humanos, vienen, se multiplican así similar. Entonces, vemos ahí dos puntos importantes, la imagen y semejanza. Imagen viene a ser Selem, viene a ser una figura representativa de algo. En este caso de un ser humano, pero Dios te prohíbe que no debes hacer ninguna imagen, ninguna figura de hombre o de mujer o también de animales. No puedes. Y hemos visto lo que es semejanza. Hablamos de que el hombre semejante va, como dice, vienen los hijos, ahí similares, semejantes, se parecen bastante. Entonces, imagen y semejanza. Vemos en el otro sentido, vamos a encontrar que el hombre es algo natural, que en el hombre le nace su barba, en cambio la mujer no. Tiene su cabellera, normal que la mujer, el hombre y la mujer tienen su cabellera, pero barba a la mujer no le crece, solamente al varón. Entonces, si el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios, entonces, ¿qué forma tiene Dios? ¿Qué forma? Debe tener una forma, no podemos hacer algo superficial. Entonces dice nuestro maestro, vamos a aclarar qué es lo que dice él. El hombre inspirado es semejante a Dios. Ahora, Dios tiene cabellera. Ya les he dicho, aunque todas las cosas lo explica Pablo, tal vez no me crean, pero no duden lo que yo hablo. No duden porque yo con mis ojos he visto cómo es la imagen de Dios. Claro, cuando él lo vio con sus propios ojos, porque cuando fue arrebatado al tercer cielo, ahí vio pues al Padre, donde el Padre se puso de pie, se fue a la pizarra, empezó a escribir los mandamientos, y luego le dijo al Espíritu Santo, Ezequiel, anda a la biblioteca, trae una cartulina o un pergamino, escribe tal y conforme está en la pizarra. Y luego le dice, anda, terminó que una vez que estaba conforme, y luego le dice, anda a la biblioteca, trae el libro de la vida. Y luego le dice, anda, ahora sí enseña todos estos mandamientos y junta lo que están escritos en el libro de la vida. Entonces él lo ha visto. Él vio al Padre, por eso da un testimonio cómo es. Ahora, por eso dice, no duden. Tal vez no me crean, pero no duden lo que yo hablo. No duden, porque yo con mis ojos he visto cómo es la imagen de Dios. La barba, ya les dije, tal vez más de 3 metros, claro, pues estamos hablando del Altísimo, ¿no? Es encapulladito, o sea, como algodón, o sea, ¿no? Encapulladito como el algodón, bien encapulladito, tal vez estirándolo de repente 5 metros. Entonces, es blanco la barba, es blanco. La cabellera bien blanca. Tiene cabellera y barba. Y el hijo lo mismo. Entonces vamos a entender esta parte, que su cabellera es blanca, la barba es blanca, dice, ¿no? Y encontramos en lo que está mencionando Daniel 7:9. Daniel 7:9, Daniel ve una visión. Vamos a ver, 7:9 de Daniel. Dice lo siguiente, 7:9. Estuve mirando hasta que fueron puestas sillas. Estuve mirando hasta que fueron puestas sillas. Y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. O sea, lo que vio ahí fue una figura de un anciano de grande edad, se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana limpia.
Entonces ya está aclarando más o menos lo que vio el profeta Daniel, para corroborar lo que nuestro maestro estaba mencionando. Entonces habla de que la cabellera, bien blanco, también su cabellera y su barba. El hijo también lo mismo. ¿Cómo es esto del hijo? El hijo es bueno tener algo nos podemos apoyar. Según cuenta la historia, aunque muchos dicen que no es verídico, se escribió después, después, pero vamos a entenderlo de esta carta, sea adulterada o no sea legítima, o sea legítima, pero algo mucho que decir acá. La carta de Poncio Pilato, que era el gobernante de Judea, y le envía pues a Tiberio el César, porque él pedía información, porque había problemas, ciertos problemas en Jerusalén, había ciertos problemas, y le pide un informe que él, y lo hace, y le envía una carta y le dice lo siguiente: apareció en Galilea un hombre joven que, en nombre de Dios que lo envió, predicaba humildemente una nueva ley. Por eso él decía, amen a sus semejantes. Primero temí su intención fuera sublevar al pueblo contra los romanos. O sea, al inicio él juntaba tanta gente, porque dice una oportunidad alimentó a 3,000, en otra oportunidad alimentó a 5,000. Imagínense, él como gobernante, por supuesto, tenía que tener miedo, porque con tanta gente tiene para que se subleve contra Roma, porque Roma estaba gobernando en ese tiempo. En la parte administrativa estaba Roma, administraba ya. Ellos gobernaban, así como en el Perú, un tiempo gobernaron los españoles y listo. Y el Perú se convirtió en un virreinato, y el rey allá en Israel, acá se convirtió, se convirtió como una provincia a servir allá. Entonces pagaba todos los tributos. Así también Israel se convirtió en una provincia que pagaba los tributos, venían pagando los tributos a Babilonia. Babilonia conquistó los medos y persas, a los medos y los persas lo conquistó Grecia, a Grecia lo conquistó Roma, y Israel seguía pagando los tributos a ellos. Entonces aparece el Mesías en esos días, aglomeraba tanta gente se apiñaba, que tenía miedo, este gobernante, que lo subleva al pueblo contra Roma y le va a declarar la guerra. Entonces, dentro de su preocupación fue a ver eso. Dice, pero temí su intención fuera sublevar al pueblo contra los romanos, pero pronto se borraron mis sospechas. Jesús de Nazaret habló más bien como un amigo de los romanos que no de los judíos, porque si vemos a través de la Escritura, dijo, si te dan una bofetada, te dan una mejilla, dale la otra. Y si te piden tú una capa, dale 2. Si te ayudan a llevar una carga, una milla, dale doble. O sea, él hablaba antes de odiar a tu enemigo, ama a tu enemigo. O sea, era todo lo contrario lo que estaba en este caso del odio, el rencor. Siempre buscaba la paz, siempre buscaba al amor, siempre buscaba. Por eso dice, Jesús de Nazaret habló más bien como un amigo de los romanos que no de los judíos. Cierto día observé en un grupo de personas a un hombre joven que, apoyándose de un tronco de un árbol, hablaba tranquilamente a la multitud que lo rodeaba. Se me dijo que era Jesús. Esto podía haberlo supuesto fácilmente por la gran diferencia que había entre él y aquellos que lo escuchaban. Su pelo, dice, era rubio y su barba. Se que hace ver acá que era rubio, y su barba también, tanto el pelo como la barba eran rubios. Le confirieron a su apariencia un aspecto celestial, o sea que irradiaba bastante, como dice la parte celestial, irradiaba lo que es un resplandor en él. Parecía tener unos 30 años. Nunca antes había visto faz más amable o simpática, o sea que ha visto una diferencia de como es el dicho, debemos ser como una flor, no como un cardo, o como debemos ser como una flor, ¿ve? O como un cactus, porque a la flor el que menos se acerca para apreciar su belleza, lo puede tocar incluso, lo puede palpar, pero en cambio el problema se lo podemos palpar a un cactus. Por eso dice,
Él podía verlo supuesto fácilmente por la gran diferencia que había entre él que ellos lo escuchaban. O sea, se notaba la diferencia. Luego dice, parecía tener 30 años, nunca antes había visto faz más amable o simpática. ¿Qué diferencia tan grande había entre él y los que escuchaban con sus barbas negras y su tez clara? Como no deseaba molestarle con mi presencia, proseguí mi camino, indicándole sin embargo a mi secretario que se uniera al grupo y escuchara. Más tarde mi secretario me informó que jamás había leído en las obras de los filósofos nada que pudiera compararse a las enseñanzas de Jesús. Me informó que Jesús no era seductor ni agitador, porque tenía miedo que sea un agitador o uno que, digamos, lo incitaba a la gente para que le declare la guerra a Roma, pero no encontraba en eso él. No era seductor ni tampoco agitador. Por ello decidimos protegerle. Sé que le daban su protección para que no haya problemas, porque siempre lo que le estaban en contra, como dice anteriormente, él antes de... Él no habló mal, habló muy bien como un amigo de los romanos, pero no como de los judíos. O sea, con los judíos no estaba conforme porque salían siempre a la contradicción. Era libre de actuar, o sea que le decidieron protegerle, mandarle protección, y era libre de actuar, de hablar y de reunir al pueblo. Esa libertad ilimitada, o sea, no le pusieron un límite, sino ilimitado, esa libertad, provocaba a los judíos, los indignaba y los irritaba, no a los pobres, sino a los ricos y poderosos. O sea que los que estaban en contra de todo esto, que le daban esa libertad para que vayan, junte un montón de gente, estamos hablando de 3,000, 5,000, para que junte tanta gente, o sea, le dieron esa libertad, o sea, no le limitaron, sino le dejaron libre. Y esto era pues como una, ¿cómo le puedo decir? La gente, los ricos y los poderosos se indignaban contra esta libertad. Por eso dice, esta libertad ilimitada provocaba a los judíos, los indignaba y los irritaba, o sea, se amargaban, no a los pobres, sino a los ricos y poderosos. Los pobres estaban contentos con él porque curaba enfermos, resucitaba muertos, y las enseñanzas que impartía, hasta pan daba. Entonces eso, los pobres estaban contentos, pero no los poderosos, ni tampoco, no, ni los ricos, no. Más tarde escribí una carta a Jesús y le pedí una entrevista con él en el pretorio. O sea, el pretorio es un lugar donde tenían que juntarse para exponer a ciertos puntos. Entonces, él acudió. Cuando el Nazareno apareció, estaba yo dando precisamente mi paseo matinal, y al mirarle mis pies parecían aferrados con correas de hierro al piso de mármol, temblando yo con todo el cuerpo, cual un ser culpable, a pesar de lo que estaba tranquilo. O sea que tanto mostraba esa paz, esa tranquilidad en él, en su rostro, reflejaba esa tranquilidad, que en él, como dice acá, empezó a temblar sus piernas, su cuerpo empezó a temblar, porque al mismo tiempo se sentía culpable, pero él estaba bien tranquilo, bien pacífico. Sin moverse, admiré durante algún rato a este hombre excepcional. Nada había en él ni en su carácter que fuera repulsivo, pero en su presencia sentí un profundo respeto. Le dije a él que él y su personalidad estaban rodeados de una contagiosa sencillez que le situaba por encima de los filósofos y maestros de su tiempo. A mí y a todos nos causó una honda impresión debido a su amabilidad, a su sencillez, su humildad y su amor. Estos nobles soberanos son los hechos que atañen a Jesús de Nazaret. O sea, él empieza a hablar, le dio todos los datos y luego le dice al César, estos datos, noble soberano, le dice al César, son los hechos que atañen a Jesús de Nazaret,
y me tomé tiempo para informarte de los pormenores acerca de este asunto. Opino que un hombre que sabe transformar el agua en vino, que cura a los enfermos, que resucita a los muertos y apacigua la mar embravecida, no es culpable de un acto criminal. Y como otros han dicho, debemos admitir que es realmente un hijo de Dios. Tu obediente servidor, Poncio Pilato. Entonces vemos sobre esta carta que es real o no lo es real, pero da la forma, qué forma tenía Jesús. Era, pues, por eso dice, aparte que era de Nazaret, él tenía su barba crecida, su cabello largo, porque era parte de la naturaleza divina. Entonces, dice nuestro maestro, ahora vamos a lo que dice nuestro maestro, que la barba de Dios tiene su barba, por eso vuelvo a repetir. Dice acá, aunque todas las cosas, tal vez no me crean, pero no duden lo que yo hablo, no duden, porque yo con mis ojos he visto cómo es la imagen de Dios. Él fue cuando fue arrebatado al tercer cielo. La barba, ya les dije, tal vez más de 3 metros. Es encapulladito como algodón, bien encapulladito, tal vez estirándolo 5 metros. Entonces es blanco la barba. He visto el caso de Daniel, que testifica que fue, visto un anciano de larga edad, que su barba y su cabello eran blancos y su vestidura era blanca. Y se sentó, dice, sobre un trono brillante. Entonces estamos hablando del Creador. Entonces vemos que su cabello era blanco y la barba también era blanca. La cabellera bien blanca, tiene cabellera barba, el hijo lo mismo. Entonces el hijo también lo mismo tiene, esa imagen y semejanza. Estamos hablando de 2 maneras. Entonces por eso la Escritura dice, creamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Muy bien, esto era para estos días. Cuando dice para estos días, a imagen y semejanza, es otro punto que tenemos que comprenderlo. Dice que todo lo que fue imagen y semejanza antiguamente fue para el futuro. Y efectivamente, porque todo lo que fue el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, todo lo que aconteció, fue una figura para el futuro, porque dice en Efesios 1:10 que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos tenía que acontecer esto. Tenía que tener una fecha para escribir para el futuro. Por eso dice, escribirse a esto y para la generación venidera, como dice también en Salmos, escribirse a esto para la generación venidera y el pueblo que se criará alabará a Jah. 102:18 de Salmos. Entonces te escribe para el futuro. Y en el futuro tenía que escribir, formarse un pueblo joven. Y como dice Pablo en Romanos 7, 8 y 9, dice bien claro, Pablo en Romanos 10, 19, 20, 21. Romanos 10, 19, 20, 21. Habla que en el futuro tenía que levantarse un pueblo para poner a celos al pueblo natural. Tenía que levantarse un pueblo, al pueblo natural, y tenía que manifestarse a gente que nunca preguntaron por Dios ni tampoco lo buscaron, porque todo el tiempo extendió sus manos a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces vemos que tenía que levantarse un pueblo donde nunca lo buscó a Dios ni tampoco preguntaron por él. Mejor dicho, en los gentiles. Se cambia la promesa. Mire, una cosa es la elección, pero la promesa se cambia. Y al formarse este pueblo, se empieza a restaurar todo se empieza a restaurar. Se restaura los sábados, la luna nueva, las fiestas solemnes, se restaura los sacrificios, los holocaustos, se restaura la indumentaria del pueblo, que son las santas túnicas, se restaura la barba, el cabello largo, se restaura. Se empieza a restaurar en el futuro. Ese es el punto, por eso dice que tiene que escribirse esto para el futuro. Entonces en el futuro empieza a realizarse todo este ministerio. Entonces, cuando hablamos para este tiempo, vemos en el caso de que en el pueblo de Israel, antes de nuestro Mesías, el pueblo empezó a modificar inclusive en su aspecto, habían ciertos acomodos, ciertos arreglos, a pesar que Dios ordenó en Números 6, 1 y 2, que los hijos de Israel, cuando hacen un voto de promesa,
no podían cortar su barba ni su cabellera. No podían comer, cuando están dejando con ese voto, no podían participar ni de uva, ni... Vamos a ver, mejor vamos a leerlo para estar más seguro. Número 6, 1 y 2. Dice lo siguiente. Esta es una norma cuando empieza la promesa. Dice así. O el voto, perdón. Dice acá. Habla a los hijos de Israel diciendo. Habla a los hijos de Israel. Diles. El hombre y la mujer cuando se apartare haciendo voto de Nazareo. Para dedicarse a Jehová. Nazareo significa apartado. O sea, se aparta para servir a Dios. Para dedicarse a Dios. Se abstendrá de vino y de sidra. Vinagre de vino, ni vinagre de sidra no beberá, ni beberá algún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Ahora, todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de vid y vino, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los 10 su apartamiento a Jehová. Santo será, dejará crecer las guedejas del cabello de su cabeza. Entonces, listo. Porque una cosa es un voto, es una promesa de 10 años, 5 años, 4 años, y ya. Entonces vemos ahí, hace una promesa. Pero en ese tiempo, hablamos en el pueblo de Israel, como Dios le ordenó que el hombre sea imagen y semejanza, si hablamos en la parte física, empezaron los acomodos, empezaron a arreglarse, vino la moda, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por eso dice que se escribe para el futuro. ¿Por qué dice en Isaías 7:20? Isaías 7:20. En aquel tiempo, dice, en aquel día, raerá el Señor con navaja alquilada. ¿Ve? Raerá con navaja alquilada. Raerá el Señor con navaja alquilada. O sea, empieza, digamos, empieza el acomodo, raer, cortar con navaja alquilada. Con lo que habita en la otra parte del río, a saber, con rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies. Aún la barba también quitará. Entonces, así como son los pueblos vecinos que había en esos tiempos, en tiempo de los asirios, etcétera, los egipcios, sus costumbres, también ellos empezaron a poner en práctica esas costumbres. Pero Dios mismo permitió que se cortara. Cuando Dios mismo permitió que se cortaran, vemos en el caso de Daniel, que fue deportado a Babilonia, y dentro de sus plegarias, una de sus plegarias dice lo siguiente, Daniel 9, 7 y 8. Tuya, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. La confusión de rostro, hay dos maneras. Confusión de rostro es una confusión de rostro cuando uno comete un error, entonces viene una confusión, se transforma todo. Otro es la confusión de rostro, es que hoy si lo ven con barba, no, pero sin barba, todo, y después de un momento a otro con barba crecida, se transforma. Hay una confusión de rostro, antes con barba, ahora sin barba, ahora con barba, una transfiguración. Pero luego dice que al inicio, si Dios le dio para el pueblo que se dejara crecer su barba, como dice en otra parte, que no deben cortar las guedejas de su cabeza, dice en Levítico, no os cortaréis dice en redondo cortar en redondo vuestra cabellera, ni la punta de tu barba, porque es una extremidad del ser humano. Dice, no cortaréis en redondo las extremidades de vuestra cabeza, ni la punta de tu barba, porque está escrito en Levítico. Hace ver que el cabello viene a ser una extremidad. El hombre tiene 2 brazos, 2 piernas, 4, más el cabello 5 extremidades. Pero una, como no tiene, digamos, no tiene sangre, lo corta. Pero si tuviera sangre, creo que no se lo cortaría. Pero dice acá, tuya, Señor, la justicia nuestra, la confusión de rostros, una confusión. Como hoy en día de hoy, que todo hombre de Judá y los moradores de Jerusalén, y a todo Israel, a los de cerca y a los de lejos, en toda la tierra donde habéis sido, te han echado, a causa de tu rebelión que contra ti se rebelaron. Oh Jehová, nuestra la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. O sea que viene, como pecaron contra Dios, entonces Dios dice bien claro, raerá con navaja alquilada. Con los que habitan en otra parte del río, saber con los reyes de Asiria, cabeza y pelo los pies, a una barba también quitarán. Listo, se acabó. ¿Por qué pecaron contra Dios?
Entonces al pecar contra Dios, ya no, pues la imagen ya no, ya. ¿Para qué? ¿Por qué ya pecaron? Aparte de eso, son votos de promesa, etcétera. Vemos todo esto, todo lo que aconteció fue para un futuro. Para un futuro. Hasta ahí con todos estos datos ya nos damos la idea cómo es. Vemos en el caso como un ejemplo, como el ejemplo de esta profecía, lo que aconteció con uno de los últimos reyes, uno de los últimos jueces del pueblo de Israel. Me refiero a este rey llamado Sansón. Está pues en Jueces, en el capítulo 13, en el capítulo 14, 15, 16. Ahí encontramos la historia de Sansón. Entonces la historia de Sansón es de su padre. Su madre en la vejez también tuvieron un hijo porque era una mujer estéril. Llegó a tener un hijo. Y el ángel le dijo bien claro que le tenía que poner un nombre tal y la madre, desde que antes de que conciba, ya no podía tomar vino ni sidra. Ya no podía. ¿Por qué? No podía. Y la criatura cuando nació, imagínense, tampoco fue así porque fue nazareo desde el vientre materno. Pero pasa tantas cosas que le pasó que Dios mismo también permitió que se fue contra los filisteos. Hubo guerras porque lo habían sitiado al pueblo judío, o al pueblo israelita, perdón, lo tenían sitiados. Entonces le declaró la guerra, se metió con Dalila, todo. Eso sabemos la historia. Y luego le dice, ¿dónde está tu fuerza? Porque tenía mucha fuerza, era en la cabellera. Cuando va la tercera es la vencida, y le declara dónde estaba su fuerza, y era en la cabellera. Cuando ella le corta 7 guedejas, y la fuerza de Dios se apartó y fue con un hombre común como todos los otros. ¿Qué hicieron los filisteos? Le sacaron los ojos y lo llevaron a moler un molino. Ahora, pasa un tiempo, otra vez volvió a crecer la cabellera, y clama a Dios que le devuelva esa fuerza como al inicio, pero para morir él y sus enemigos. Y regresa la fuerza. ¿Por qué? Porque ya tenía su cabello otra vez largo. Porque él era ciego, solamente se dedicaba a moler un molino. Ya me imagino pues de que no había ni aseo, no había, estaba en la cárcel, pues hay un prisionero. Lo llevaban como una bestia para que dé vueltas y vueltas al molino, para moler granos. Entonces vemos ahí cuando regresa la fuerza a su siervo que lo custodiaba, porque era sus ojos, porque él era ciego. Lo llevó a las 2 columnas donde los filisteos estaban en plena fiesta. En ese lugar, allá su Dios le derrumbó las 2 columnas y luego le pidió ahí con él, devuélveme las fuerzas para morir yo y mis enemigos. Y eso aconteció. Pero vamos a la parte profética, vamos a encontrar algo interesante, que al inicio el pueblo de Israel tenía su barba, su cabello, porque era una orden de parte de Dios, hasta que pecaron contra Dios, ¿no? Se pegaron contra Dios y se cortaron el cabello, la barba, empezaron los acomodos, etcétera, como dice en Isaías, y el espíritu también se apartó de ellos. Y se quedaron ciegos, así como Sansón se quedó sin ojos, se quedó ciego también, pero ya no había entendimiento, porque el que hace entender es el espíritu. Se quedaron ciegos, hasta que por última vez aparece. Entonces, eso aparecer viene para este tiempo, empieza a aparecer, pero ya viene para el final de estos tiempos, no viene simplemente para continuar, no, viene para el fin de una humanidad, viene para la parte final, ya viene para desaparecer. Por eso nuestro Señor Jesucristo propuso un ejemplo de la higuera. Aprender, dice, de la semejanza de la higuera. Aprender la semejanza de la higuera cuando viene, dice, cuando sus hojas enternecen y sus hojas crecen, entenderéis que el verano está cerca. Y cuando vean estas cosas hacerse a los hombres, quiere decir que está cerca las puertas. Y si aparece nuevamente la barba y el cabello, es porque está cerca las puertas, o está cerca también el fin de la humanidad. Esto viene como una señal que estamos en el fin de los días. Por eso él dice, nuestro maestro, esto fue escrito para el futuro. Todo lo que fue escrito antiguamente fue para el futuro. Ahora sí, porque para dejarse crecer la barba y el cabello, en ese tiempo no es como, digamos, uno lo necesita,
tiene que estar, digamos, loco para hacer estas cosas. No, hay una fuerza mayor que te empieza a impulsar para dejarte en el varón, dejarse crecer y la barba. Es una fuerza mayor. Y como dicen en Cantares, para Dios viene a ser como más lustroso que la leche, más rubicundo que el rubí. O sea, sus nazarenos, o sea, su cabello largo, barba crecida, para Dios son más rubicundos que el rubí, más hermosos. Ese es para Dios. Para los hombres es algo deshonesto, algo feo, algo horrible. Pero para Dios no, es muy agradable. Para Dios es, por eso vuelvo a repetir, más lustrosos que la leche, más rubicundo que el rubí. Para Dios. Eso dice en Lamentaciones. Entonces, tomando ya con estos datos, ahora sí vemos lo que dice nuestro querido maestro. Dice lo siguiente. Vamos a ver qué dice nuestro maestro. Dice lo siguiente. Esto es para estos días. Se escribe, es todo lo que pasó, lo que aconteció en la historia, se cumple es para estos días, para este fin de los días. Entonces somos semejantes a Dios. Ahora sí, somos semejantes a Dios en este tiempo, porque tenemos el Espíritu de Dios. Por eso dice el pueblo inspirado. El hombre inspirando es semejante a Dios. Entonces, semejantes a Dios. Porque tenemos el Espíritu de Dios. Ese es uno. Porque tenemos el Espíritu de Dios. Tenemos todas las virtudes, tenemos nosotros por el Espíritu. Eso es. Ahora, encontramos la otra semejanza, que en la parte exterior, que se restaura como era antiguamente, cómo Dios le dijo al hombre, cómo lo formó, cómo tenía que ser en su pueblo, que no tenía que pasar navaja sobre su cabellera, ni cortarse la punta de su barba. Eso es. Mejor vamos a pasar lectura a lo que yo estoy mencionando. Es una norma que Dios estableció. Levítico. Vamos a ver en Levítico. Levítico. Vamos a ver, Levítico. Ya está. 19:27. No cortaréis en redondo las extremidades de vuestras cabezas, ni dañarás la punta de tu barba. Ya está bien claro. No cortaréis en redondo las extremidades de vuestras cabezas, ni dañarás la punta de tu barba. Entonces, una norma que Dios estableció, cosa que se violentó, se cambió, ahora muchas cosas, pero fue como una figura para el futuro. Ahora sí está completo. Entonces dice, somos semejantes a Dios por dos motivos. Porque tenemos el Espíritu de Dios y porque en nosotros está el conjunto de los valores morales y virtudes heredado de nuestro Creador. En nosotros está el conjunto de los valores morales y virtudes heredado de nuestro Creador. Somos semejantes a Dios, y otro por la parte exterior porque tiene que ser restaurado. Entonces, como somos semejantes a Dios, hombre y mujer, el hombre y la mujer tienen que tener cabellera. Ya no pueden cortarse. En caso de la mujer, no hacer encrespamiento, como dice también Isaías, no hacer encrespamiento, nada de adornos, mas todo lo contrario, debe cubrirse la cabellera. En cambio, el hombre no, porque el hombre es la imagen y semejanza de Dios. Segundo, el hombre es primero ante Dios el hombre es primero. Porque eso le recomienda, no debe cubrirse la cabeza para que sea perfectamente fiel, y si lo cubre, va a ser débil. Si no lo cubre, va a ser el hombre débil. Como dice la Escritura, si la mujer no se cubre, que se corte también. ¿Por qué? Porque vamos a hacer su aclaración, como dice, es criado conforme la mujer conforme a la imagen de Dios, y si se corta, el hombre se avergüenza de Dios, y se avergüenza de la imagen de Dios, ahora y ya vale más eso es el punto. Así, queridos amigos,
hemos encontrado lo que estamos viendo sobre el caso de nuestro maestro. Por eso dice la naturaleza, lo que Dios establece. La misma naturaleza nos enseña al hombre que sea deshonesto criar el cabello, como dice Lucas 11:4, 1 Corintios capítulo 11, versículo 14, 15, 16. Por el contrario, a la mujer criar el cabello le es honroso. Muy bien, más en el lugar del velo le es dado el cabello. Por ejemplo, hay un punto que también hay que entender bastante, porque muchos lo toman, no, pero si acá dice tal cosa, por lo contrario, a la mujer criar el cabello le es honroso, para el hombre no. Porque dice en lugar de velo, porque dice punto y coma. Por el contrario, a la mujer criar el cabello le es honroso, punto y coma. Porque en lugar de velo le es dado el cabello. Y si hablamos, por ejemplo, en la parte profética, si hablamos de la mujer estamos hablando de un personaje grande. Como es en Salmos, es como tiene tantos hijos y lo tiene como la gallina coge a su polluelo bajo sus alas, tiene tantos hijos. Con todo esto, alguno os parece contrario, nosotros no tenemos tal costumbre de la iglesia de Dios. Si hablamos en la parte histórica, en Corinto tenían otro tipo de costumbre los griegos, su cabello que era corto, bien corto, tenía otro tipo de costumbre los griegos. Y hablamos de Corinto. Y así, pero cuando viene esta modificación, se cambia la piel de la barba, el cabello, listo. Entonces ellos no tenían tal costumbre, su costumbre era otra. Pero si hablamos de la parte profética, vamos a encontrar que hay la imagen divina y la imagen humana. La divina, como estamos hablando, conforme Dios nos trajo a este mundo, conforme nos ha criado. En cambio, el hombre, la imagen humana, viene a ser a los acomodos, conforme lo que uno quiere hacerlo. Por eso, amigos, cuando hablamos de la naturaleza divina, encontramos en 2 de Pedro 1, 1 al 4. Simón Pedro, servidor y apóstol de Cristo Jesús, y a los que fueron santificados por nuestro Dios y Salvador Jesucristo, recibieron una fe tan preciosa como la nuestra, que la gracia y la paz abunden entre ustedes por el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Su poder divino nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Primero nos hizo conocer su propia gloria y fuerza a Cristo. Esta es su propia grandeza y poder nos entregó las promesas más extraordinarias y preciosas para que con ellas lleguen ustedes a participar de la naturaleza divina, después de rechazar la corrupción y los malos deseos del mundo. O sea, empezamos a participar de esa naturaleza divina, la naturaleza divina que no es conforme a la naturaleza humana que estamos hablando, porque si hablamos de la naturaleza celestial, viene el conjunto de los valores morales y virtudes, de los cuales el hombre hace ver que tiene que cómo Dios lo formó, cómo vino al mundo, así, es muy diferente, que no puede ser nada de modificaciones en el hombre, en su cuerpo, porque inclusive hasta tatuajes tampoco no quiere. En cambio, la humana es diferente, como dice en Efesios en el capítulo 2, versículo 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ustedes están muertos por las faltas y los pecados en que andaban, según los caminos de este mundo, haciendo el deseo de aquel jefe del reino, de los que continúen su obra, en aquellos que resisten a la fe. Todos nosotros fuimos de aquellos que vivimos en un tiempo según los malos deseos y con los pensamientos de un hombre pecador. Éramos por naturaleza hijos de ira igual que los demás. Entonces, la naturaleza humana éramos como todos los demás, según el deseo, lo que nos manda nuestra cabeza, según nuestro deseo, nuestro corazón, hacíamos. En cambio, ahora no, somos partícipes de una naturaleza que Dios establece. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que empezar a tenemos ya los valores y las virtudes heredados de nuestro Creador. Ahora, queridos amigos, si te gusta nuestro mensaje, danos un like y nuestro agradecimiento por adelantado. Síguenos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.